¿Quieres aprender R, RStudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades en estadística, en la ciencia de datos? Comenzaremos este curso en R. ¡Ya! ¡Vamos! Hola, continuando con nuestra serie de vídeos sobre el aprendizaje de R, estadística y ciencia de datos, quiero mostrarles el día de hoy cómo importar, manipular y exportar datos en R. Cuando me refiero a importar es que vamos a leer un archivo, sea de Excel o de algún otro tipo de dato o archivo proveniente de externo R, así como poder exportar una modificación que hayamos hecho y cómo exportarla a un nuevo archivo, ¿verdad? A eso me refiero en esto. Entonces, vamos a ver ciertos paquetes que ya son instalados en R, e igualmente algunos otros que podemos llamar, ¿verdad? Y podemos instalar en nuestro RStudio y poder con ello también encontrar ciertas conjuntos de datos o datasets que podríamos utilizar en futuros vídeos o para práctica de ustedes mismos, ¿verdad? Entonces veamos. Por ejemplo, hay dos muy importantes que ya tienen que estar, uno, perdón, que tiene que estar ya guardado o instalado cuando ya se ha instalado RStudio, es Utils. Son todas las herramientas, ¿verdad?, para poder trabajar aquí, y si no, pues deberían de instalarlo, ¿verdad? Recuerden que para poder hacer la instalación de un paquete es Tools, Install Package, y buscan aquí el nombre, ¿verdad?, donde van a, o el paquete que necesitan, ¿verdad? Encuentra dbscan, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero utilizar, por ejemplo, otro que se llama Gapminder, que vamos a tomar hoy, y lo encuentra también acá, ¿verdad? Bueno, entonces así es. Veamos. Primero vamos a hacer una instalación de Gapminder. Lo pueden hacer así como les acabo de mostrar aquí, o también pueden escribir esto, ¿verdad? Pueden install.package Gapminder, que es un conjunto de datos que vamos a ver sobre diferentes valores a nivel mundial. Entonces, veamos. Vamos a cargar paquetes, ¿verdad? Y luego vamos a hacer importación y exportación de datos. Entonces veamos aquí. Primeramente llamo a la biblioteca Gapminder y veamos a continuación cómo es que una vez cargado, miren que aquí en mano derecha no me aparecerá, ¿verdad?, a ustedes. Voy a mostrarlo otra vez. Voy a borrar esto. Vean aquí. Llamo a la biblioteca Gapminder, pero aquí no me ha aparecido nada, ¿verdad? Sino que tengo que llamar a Gapminder, el conjunto de datos que están en esta biblioteca, ¿verdad?, o en ese paquete, ¿verdad? Entonces lo llamo y ahora sí, aquí está, ¿verdad? Miren que está vacío porque tengo que hacer una vista de él o utilizar uno de esos valores en R para poder verlo aquí en el ambiente global, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, View Gapminder, y ahora sí se carga a continuación. Ven aquí a mano derecha que sí se carga, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes valores de diferentes países, continentes, años, esperanza de vida, población y Gross Domestic Product, es decir, un producto doméstico, ¿verdad?, por el país, ¿verdad? Y este es, ¿ok?, un valor económico, ¿verdad?, que se va a utilizar. Entonces, por ejemplo, tiene 1704 observaciones con 6 columnas, ¿verdad? Lo mismo aquí que podemos verlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer uso de esta información para ciertas manipulaciones de datos, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Entonces, igualmente, yo puedo, en vez de estar llamando a Gapminder cada vez, yo también puedo, por supuesto, hacer una exportación de datos, ¿verdad? Pero veamos, muy importante antes de poder importar o exportar datos es dónde estoy trabajando, ¿verdad? Obtener el directorio. Obtener el directorio se utiliza get working directory. Vean que R ya me está mostrando aquí. Me dice retorna donde se encuentra el directorio actual, ¿verdad?, BR. Y si quiero colocar uno, si yo quiero establecer el mío, set wd, ¿verdad?, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces veamos, por ejemplo, dónde está mi directorio, ¿verdad? Me dice que en esta dirección acá, pero igualmente yo lo puedo cambiar. Me está diciendo, ok, cámbialo. Entonces, veamos, vamos a establecerlo en esta dirección que yo tengo y veamos a ver si realmente cambió, ¿verdad? Y por supuesto ha cambiado, ¿verdad?
Otra manera de hacer un cambio de directorio donde estoy trabajando es venir aquí a Session, Set Working Directory, y si quiero trabajar en esta localización del archivo, pues lo puedo hacer. ¿Por qué es más fácil de esa manera? Porque si tengo un archivo CSV, por ejemplo, un archivo de Excel, y quiero llamarle, entonces en vez de estar escribiendo una gran ruta para ir a buscarlo, simplemente le coloco el nombre del archivo .csv. Mucho más fácil. Entonces aquí, por ejemplo, lo acabo de establecer. Ok, eso es muy importante. Entonces, veamos ahora otro tipo de paquete que ustedes pueden utilizar. Es este Data Air Passengers, es información de pasajeros desde 1949 a 1961 que también vamos a utilizar. Entonces veamos Air Passengers. Se fijan, solamente tiene una columna, pero es porque esta es una serie de tiempo. Fíjense bien, en otro video anterior hemos visto cómo trabajar en serie de tiempo y cómo cambiar esta serie de tiempo también a un data frame, ¿verdad? Okay. Entonces, vean que aquí está la información de 1949 hasta 1961, ¿verdad? Información mensual. Entonces, también vamos a trabajar con la información de del Titanic. No necesitan llamar a ninguna otra biblioteca o paquete para estos datos. El Titanic. Ven aquí, esto es si sobrevivieron o no los diferentes pasajeros con la información que se muestra aquí, ¿verdad? La clase que iba primera, segunda, si eran miembros de la tripulación, el género masculino o femenino, la edad, de manera categórica, si se fijan. Existen otras bases de datos en internet o datasets donde está de manera numérica esta información, ¿verdad? No necesariamente categórica, ¿verdad? Pero sirve para fines de prácticos de trabajar o en la enseñanza, ¿verdad? Sea con otra persona o autodidacta, ¿verdad? Entonces, bueno, hay diferentes paquetes, bibliotecas que ustedes pueden encontrar, conjunto de datos para poder comenzar a iniciar a manipular, exportar diferentes datos en R. Ok, hay algunos que ustedes tienen que llamar a los paquetes, ¿verdad? Para poder acceder a esa información, como por ejemplo este aquí, Puromycin. Ok, simple. Entonces, veamos. He hablado anteriormente de, por ejemplo, de ciertos datos, como es en las diferentes clases, por ejemplo, de datos, pero que vamos a ver ahora con los data frame o el conjunto de datos con que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí, empty cars, es un conjunto de datos, de esta manera, vamos a verlo a continuación, donde se habla sobre automóviles, diferentes automóviles, el millaje por galón, el cilindraje, el horsepower, el peso del auto. Y entonces vamos a ver cómo fue guardado en R, ¿verdad? Data class. Me dice que es un data frame. Perfecto. Y igualmente puedo acceder a cada una de las columnas, ¿verdad? Columnas vectores. Cómo fue guardada esta información con class. Numérico. Toda la información es numérica, ¿verdad? Y para Titanic, que vamos a ver, es una tabla. Me está diciendo que es una tabla. Vean que hay diferentes, entonces, maneras de guardar los datos, ¿verdad? Un data frame y también una tabla, ¿verdad? O un cuadro, como podemos observarlo, ¿verdad? Pero es fácil de pasar un valor a otro simplemente colocándole as data frame Titanic y lo vamos a cambiar ahora a un data frame, ¿verdad? Es simple, ¿verdad? Algo muy importante también cuando estemos trabajando con datos es observar las primeras 5 o primeras 6 líneas. En este caso son 6 líneas, primeras 6 líneas son impresas acá. Pero si yo quiero ver las primeras 10 líneas, entonces le coloco n equal 10, n igual a 10. Si quiero ver las últimas 10, coloco tail, en este caso son las últimas 6. Las últimas 6. Y incluso puedo ver hasta 15 valores, ¿verdad? Los últimos 15 valores de mi data frame, ¿verdad? Para observar cuánto es la longitud, pues se puede observar aquí en el
el ambiente global, o igualmente también puedo utilizar, por ejemplo acá, dim de dimensiones, tiene 32 observaciones, es decir, 32 filas y 5 columnas. Dim cars tiene 32 observaciones y 11 columnas. Entonces así de fácil es trabajar con un conjunto de datos que ya tenemos en el ambiente en R, y ya lo hemos cargado. También hemos visto esto anteriormente, la longitud, que se refiere a esto, es la columna en este caso. Ok, el número de filas, 32 respectivamente, número de columnas, 11. Podemos hacer un pequeño resumen de las variables numéricas que estemos trabajando con summary. Podemos observar acá millaje, cilindraje, ¿verdad? Los observa y nos imprime mínimo, la media, la mediana, primer cuartil, tercer cuartil, el valor máximo, ¿verdad? Igualmente, cuando estemos manipulando datos o haciendo encontrando valores descriptivos, podemos encontrar, por ejemplo, la media. Aquí llamamos a empty cars, utilizando el símbolo oro, utilizaremos entonces para poder acceder al millaje por galón, a todos los valores del millaje por galón, y encontramos la media, la desviación estándar, la media y una pequeña tabla también resumen, ¿verdad? Vean que todo esto está en el summary, ¿verdad? Si queremos utilizar, por ejemplo, acá podemos escribir summary empty cars y millaje por galón, y simplemente me tiraré solamente la información para esta variable, ¿verdad? Entonces aquí esta tabla lo que me está diciendo es, bueno, year es una variable numérica, sin embargo puedo encontrar frecuencias. ¿Cuántas veces se repitió 3? 15 veces. ¿Cuántas se repitió 4? 12 veces. ¿Y cuántas veces se repitió 5? 5 veces. Es decir, los diferentes cambios que se pueden encontrar en los diferentes automóviles. Es decir, había 15 automóviles con 3 tipos de cambio, ¿verdad? 12 automóviles con hasta 4 cambios y 5 automóviles hasta 5 cambios, ¿verdad? Eso es lo que refiere aquí. E igualmente puedo hacer una tabulación cruzada acá. Vean, esto es lo que llamamos una tabulación cruzada. La frecuencia de esta versus las diferentes clases que están en esta. Ahora es una tabulación cruzada, ¿verdad? O lo que se llama en inglés cross table. Entonces veamos. Y aquí está. Diferentes clases o categorías puede ser, valores discretos incluso, y un conteo, ¿verdad? Entonces para el primero, year, sería la fila, y empty cars BS sería la columna, ¿verdad? Ojo en eso, ¿verdad? Entonces aquí sería year y acá sería BS, ¿verdad? Así es como nos aparece a la hora de imprimir, ¿verdad? Son los diferentes valores, es decir, por ejemplo aquí 3 cambios, o el auto poseía 3 cambios, y la forma del motor, ¿verdad? Si era completamente usual, ¿verdad? En la manera de colocar los pistones, o si tenía forma de V, habían 3, ¿verdad? Es decir, que 12 no tenían la forma de V y 3 sí tenían forma de V para aquellos automóviles con 3 cambios, ¿verdad? Vean en cambio ahora que cuando hay un automóvil con 4 cambios, la mayoría de ellos tienen forma V, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir esto.